Lyra conocía cada baldosa del brillante suelo de la mansión. Cada reflejo de luz en las paredes de cristal sintético. Cada susurro de los conductos de ventilación que mantenían la temperatura perfecta para sus amos, los KRYLL. Su vida era una danza repetitiva, un ciclo interminable de anticipar necesidades antes de que fueran expresadas, de limpiar, de servir, de ser invisible. Era una esclava personal, un eufemismo para una posesión valiosa, una herramienta sofisticada diseñada para complacer y facilitar la vida de sus amos. No trabajaba en las minas de asteroides, ni en las fábricas de procesado de alimentos. Su prisión era más dorada, pero no menos real. Los KRYLL eran una especie reptiliana, fríos y calculadores. Su sociedad se basaba en la jerarquía y la posesión. La empatía era una debilidad, la eficiencia, una virtud. Lyra había sido comprada a una edad temprana, arrancada de su familia y cultura, y entrenada para servir. Su nombre original, uno melodioso y lleno de significado en su lengua materna, había sido reemplazado por un sonido silbante y utilitario, Lyra 7. Su función era simple, atender las necesidades de la matriarca KRYLL, Silara. Le preparaba su té de algas bioluminiscentes, le ajustaba la temperatura de su cámara de descanso, le presentaba informes resumidos de los mercados intergalácticos. Era un eco de Silara, una extensión de su voluntad. A veces, en la quietud de la noche, cuando los KRYLL dormían en sus cámaras frías, Lyra se permitía recordar. Recordaba el sol cálido sobre su piel, el sonido de las cascadas en su planeta natal, las historias que su abuela le contaba sobre las estrellas. Esos recuerdos eran pequeños fuegos que ardían en su interior, recordándole que era algo más que una esclava. Que en algún lugar, bajo las capas de entrenamiento y servidumbre, aún existía una chispa de esperanza. Pero la esperanza era peligrosa. La esperanza podía llevar a la desobediencia, y la desobediencia era castigada con rapidez y crueldad. Así que Lyra reprimía esos recuerdos, los guardaba en lo más profundo de su corazón, esperando un día que quizás nunca llegaría. Un día en que la libertad fuera algo más que un sueño lejano. La sociedad KRYLL era un intrincado entramado de líneas jerárquicas y obligaciones contractuales. Desde el nacimiento, cada KRYLL era asignado a un rol específico, determinado por su linaje y aptitudes. La movilidad social era prácticamente inexistente. En la cima se encontraban las matriarcas, como Silara, que controlaban los recursos y dirigían los clanes. En la base, los trabajadores y los esclavos, considerados meros instrumentos para el beneficio de la élite. Su planeta natal, KRYLL', era un mundo árido y frío, moldeado por siglos de explotación industrial. La belleza natural había sido sacrificada en aras de la eficiencia y la producción. Este entorno hostil había influido en su psicología, reforzando su visión pragmática y despiadada del universo. Su tecnología era avanzada, pero carecía de la elegancia y la innovación de otras civilizaciones galácticas. Se centraba en la optimización y la replicación, más que en la creación. Sus naves espaciales eran robustas y funcionales, sus armas, devastadoras. Pero su mayor fortaleza residía en su capacidad para manipular y explotar a otras especies. Su relación con los humanos era compleja y ambivalente. Por un lado, los KRYLL reconocían el potencial de la humanidad, su ingenio, su adaptabilidad, su imprevisibilidad. Los humanos eran valiosos socios comerciales, proveedores de materias primas y compradores de tecnología KRYLL. Por otro lado, los KRYLL despreciaban la debilidad humana, su apego a las emociones, su idealismo, su moralidad. La esclavitud era un tema delicado en sus tratos con la humanidad. Oficialmente, los KRYLL condenaban la esclavitud en público para no ofender a sus socios comerciales humanos. Pero en privado, la practicaban abiertamente, justificándola como una necesidad económica y un derecho inherente a su superioridad. Mantenían una red de estaciones espaciales en los bordes del espacio humano, donde la ley era laxa y los escrúpulos, aún más. Allí, compraban y vendían esclavos, explotaban recursos y realizaban experimentos prohibidos.
Era un secreto a voces, una mancha oscura en la conciencia de la galaxia. Algunos humanos, impulsados por la codicia o la desesperación, participaban en este comercio infame. Otros, como el capitán Alex, lo observaban con creciente indignación, preparando el escenario para un conflicto inevitable. Porque la compasión, como Lyra había aprendido a duras penas, era un lujo que los KRYLL no podían permitirse. Y la humanidad, a pesar de sus defectos, aún conservaba una pizca de ella. El asterisco Star Wanderer asterisco, la nave del capitán Alex, emergió del hiperespacio cerca de la estación KRYLL. La estación, una monstruosidad de metal y cristal, orbitaba un planeta muerto, su atmósfera despojada hacía eones por la minería KRYLL. Alex había estado allí antes, demasiadas veces. Siempre con una sensación de incomodidad, un nudo en el estómago que nunca lograba desatar. Era un capitán independiente, comerciante y explorador. Transportaba mercancías entre los sistemas humanos y los territorios alienígenas, buscando oportunidades y evitando problemas. Pero la estación KRYLL era diferente. Era un lugar donde los problemas parecían buscarlo a él. Capitán, solicitud de atraque aprobada, anunció la voz de Maya, su navegante, a través del intercomunicador. Preparando la secuencia de acoplamiento. Gracias, Maya, respondió Alex, ajustando su uniforme. Siempre se vestía impecablemente cuando trataba con los KRYLL. Era una forma de mostrar respeto, o al menos, de evitar ofenderlos innecesariamente. Mientras la asterisco Star Wanderer asterisco se acoplaba a la estación, Alex repasó mentalmente su lista de tareas. Tenía que entregar un cargamento de minerales raros, negociar un nuevo contrato de suministro y, sobre todo, evitar llamar la atención. Pero sabía que sería difícil. La estación era un hervidero de actividad, un crisol de razas y motivaciones. Y donde había actividad, había oportunidades. Y peligros. Al desembarcar, Alex fue recibido por un oficial KRYLL, de rostro inexpresivo y ojos fríos. El oficial lo escaneó con un dispositivo manual y asintió con la cabeza. Capitán Alex Rader, dijo el KRYLL, su voz un gruñido metálico. Tiene una cita con el administrador Sorgon a las 14 horas. Será escoltado a sus aposentos hasta entonces. Entendido, respondió Alex, siguiendo al oficial por los pasillos laberínticos de la estación. Mientras caminaba, observaba a su alrededor. Vio trabajadores alienígenas encorvados bajo el peso de pesados contenedores, mercenarios armados patrullando los pasillos y, en un rincón oscuro, un grupo de esclavos encadenados, esperando ser vendidos. Fue entonces cuando la vio. Una joven de piel pálida y ojos grandes y tristes. Estaba vestida con un uniforme raído, su rostro cubierto de polvo y suciedad. Pero a pesar de su apariencia, irradiaba una belleza innegable. Era Lyra. Y en ese momento, Alex supo que su viaje a la estación KRYLL no sería como los demás. Algo había cambiado. Algo importante. La imagen de Lyra se quedó grabada en la mente de Alex. Pero no era solo ella. Era la suma de todas las pequeñas crueldades que presenció durante su estancia en la estación. Un capataz KRYLL golpeando a un trabajador alienígena por derramar un cargamento. Un grupo de mercenarios burlándose de un esclavo hambriento. Una subasta silenciosa donde los esclavos eran tratados como objetos, examinados y valorados como si fueran ganado. Alex había visto la esclavitud antes, en otros sistemas, en otros mundos. Pero siempre había logrado mantener una distancia, racionalizarlo como una parte desafortunada de la realidad galáctica. Un mal necesario para mantener el equilibrio económico. Pero esta vez era diferente. La frialdad y la indiferencia de los KRYLL, la desesperación en los ojos de los esclavos, le calaron hondo. Durante su reunión con el administrador Sorgon, Alex apenas pudo concentrarse en los detalles del contrato. Su mente estaba llena de imágenes de Lyra y los demás esclavos. Se dio cuenta de que no podía seguir ignorando la situación. Tenía que hacer algo.
Después de la reunión, Alex se dirigió a un bar local, un antro oscuro y sórdido frecuentado por mercenarios, contrabandistas y otros personajes de dudosa reputación. Necesitaba información. Necesitaba saber más sobre el sistema de esclavitud KRYLL, sobre los precios, sobre las oportunidades de rescate. Se sentó en una mesa apartada y pidió un trago fuerte. Un alienígena corpulento con cicatrices en la cara se acercó a él. «¿Buscas algo, humano?», gruñó el alienígena. «Solo información», respondió Alex, ofreciéndole un crédito. «Me interesa saber sobre el comercio de esclavos en esta estación». El alienígena sonrió, mostrando dientes afilados. «Esa información tiene un precio, capitán». «Estoy dispuesto a pagar», dijo Alex, sacando un fajo de créditos. «Pero quiero respuestas honestas». El alienígena asintió y se sentó frente a Alex. Durante las siguientes horas, le contó todo lo que sabía sobre el sistema de esclavitud KRYLL. Le habló de las rutas comerciales, de los capataces corruptos, de los puntos débiles en la seguridad. Le habló de las posibilidades de comprar esclavos, de rescatarlos, de liberarlos. Cuanto más escuchaba a Alex, más se indignaba. Se dio cuenta de que la esclavitud no era solo un problema económico, era un problema moral. Era una afrenta a la dignidad humana, una violación de los derechos fundamentales. Y estaba decidido a hacer algo al respecto, sin importar el costo. La mirada triste de Lyra lo perseguía, impulsándolo a actuar. Su rescate se había convertido en algo más que una simple buena acción, se había convertido en una misión. Con la información obtenida en el bar, Alex se dirigió al mercado de esclavos. Era un lugar oscuro y repulsivo, lleno de jaulas y gritos ahogados. Los esclavos, de todas las formas y tamaños, eran exhibidos como mercancía. Alex sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Localizó al capataz que controlaba el lote donde había visto a Lyra. Era un KRYLL obeso y sudoroso, con una mirada codiciosa en sus ojos. «Estoy interesado en la esclava humana», dijo Alex, señalando a Lyra. El capataz examinó a Alex con desconfianza. «Es una esclava personal, entrenada para servir a la élite. Su precio es alto». «Estoy dispuesto a pagar», respondió Alex, mostrando un fajo de créditos. El capataz sonrió, mostrando dientes afilados. «Veo que tienes buen gusto, humano. Es una pieza valiosa». Después de una breve negociación, Alex pagó el precio exigido y recibió los papeles de propiedad de Lyra. Sintió una mezcla de satisfacción y repugnancia. Había comprado una persona. Al acercarse a Lyra, Alex notó su expresión de miedo y confusión. Estaba temblando. «No te haré daño», le dijo Alex, tratando de sonar tranquilizador. «Te voy a liberar». Lyra lo miró con incredulidad. «¿Liberarme? ¿Por qué?» «Porque nadie merece ser esclavo», respondió Alex. «Tienes derecho a la libertad». La incredulidad en los ojos de Lyra no disminuyó. Había vivido tanto tiempo en servidumbre que la idea de la libertad le resultaba incomprensible. Alex la sacó del mercado de esclavos y la llevó a sus aposentos en la Star Wanderer *. Le ofreció comida, ropa limpia y una cama cómoda. Lyra lo observaba con cautela, sin saber qué esperar. «¿Por qué haces esto?», preguntó Lyra, finalmente. «Ningún amo ha sido amable conmigo antes». «No soy tu amo», respondió Alex. «Soy tu liberador. Y quiero ayudarte a empezar una nueva vida». Alex sabía que liberar a Lyra era solo el primer paso. Tenía que ayudarla a superar su trauma, a recuperar su identidad, a aprender a vivir como una persona libre. Era un desafío enorme, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Porque en los ojos de Lyra había visto una chispa de esperanza. Y estaba decidido a avivar esa chispa hasta convertirla en una llama. Su plan inicial era dejarla en la colonia humana más cercana, dándole recursos para comenzar de nuevo. Pero cuanto más la miraba, más se daba cuenta de que su destino estaba entrelazado con el de ella. Lyra se movía por la Star Wanderer como un fantasma, observando cada movimiento de Alex, analizando cada palabra. No entendía su bondad. En su mundo,
nadie hacía nada por nada. Siempre había un precio, una expectativa, una manipulación. Había visto a amos amables antes. Al principio, ofrecían regalos y palabras dulces, pero pronto revelaban sus verdaderas intenciones. La amabilidad era simplemente una forma de ganarse la confianza de la esclava, de hacerla más sumisa, más dispuesta a obedecer. ¿Qué quería Alex de ella? ¿Acaso la había comprado para usarla de otra manera? ¿Para venderla a un precio más alto? ¿O tenía planes aún más siniestros en mente? La idea de la libertad era tentadora, pero Lyra era demasiado cautelosa para dejarse llevar por la esperanza. Había aprendido a sobrevivir reprimiendo sus emociones, desconfiando de todos. La vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. ¿Por qué me das esta ropa?, preguntó Lyra, sosteniendo el suave tejido del vestido nuevo que Alex le había ofrecido. No lo merezco. Sí que lo mereces, respondió Alex, sonriendo con suavidad. Todos merecen tener ropa cómoda y limpia. Lyra frunció el ceño. No entiendo. ¿Qué esperas a cambio? Alex suspiró. Sabía que sería difícil ganarse la confianza de Lyra. Tendría que ser paciente, honesto y constante. No espero nada a cambio, dijo Alex. Solo quiero ayudarte a ser libre. Lyra lo miró a los ojos, buscando alguna señal de engaño. Pero solo vio sinceridad. ¿Era posible que Alex fuera diferente a los demás amos que había conocido? ¿Era posible que realmente quisiera ayudarla? Esa noche, Lyra no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, atormentada por la duda y la confusión. ¿Podía confiar en Alex? ¿Podía permitirse creer en la libertad? La respuesta era incierta. Pero una pequeña parte de ella, la parte que aún conservaba la esperanza, quería creer. Quería creer que Alex era diferente. Quería creer que la libertad era posible. Aunque el miedo seguía siendo fuerte, la curiosidad comenzaba a superarlo. Quería saber más sobre ese humano que parecía no querer nada a cambio. Quería saber si la bondad realmente existía. Después de varios días de silencio cauteloso, Alex decidió que era hora de hablar con Lyra con franqueza. La invitó a tomar un té en el pequeño salón del Star Wanderer *. Lyra, comenzó Alex, sé que no confías en mí. Y lo entiendo. Pero quiero que sepas que soy sincero sobre mi deseo de ayudarte. Lyra lo miró fijamente, sin decir nada. No solo quiero liberarte a ti, continuó Alex. Quiero ayudar a otros esclavos a escapar de esta estación. La sorpresa se reflejó en el rostro de Lyra. ¿Ayudar a otros esclavos? ¿Cómo? Alex le explicó su plan. Había estado contactando con una red clandestina de activistas que ayudaban a los esclavos a escapar de los sistemas KRYLL. Su plan era usar la Star Wanderer para transportar a un grupo de esclavos a una colonia humana segura, donde podrían empezar una nueva vida. Es peligroso, dijo Alex. Los KRYLL no se quedarán de brazos cruzados si descubren lo que estamos haciendo. ¿Por qué arriesgarías tu vida por unos esclavos?, preguntó Lyra, con incredulidad. Alex suspiró. Porque es lo correcto. Nadie merece vivir en servidumbre. Todos merecen tener la oportunidad de ser libres. Lyra guardó silencio, procesando la información. La idea de ayudar a otros esclavos era audaz y peligrosa. Pero también era increíblemente atractiva. Durante años, se había sentido impotente, atrapada en su propia prisión. La idea de poder hacer algo para cambiar la situación, de poder ayudar a otros a escapar de la esclavitud, le llenó de una emoción que no había sentido en mucho tiempo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Lyra, finalmente. Alex sonrió. Necesito tu ayuda. Conoces esta estación mejor que nadie. Puedes ayudarnos a identificar a los esclavos que quieren escapar, a planificar la ruta de escape y a evitar a la seguridad KRYLL. Lyra asintió con la cabeza. Te ayudaré. Quiero ayudar a otros a encontrar la libertad. En ese momento, Alex supo que había tomado la decisión correcta. Lyra era más que una simple esclava rescatada. Era una persona valiente y decidida, capaz de hacer grandes cosas.
Y juntos, podían hacer la diferencia. Su plan era arriesgado, pero la recompensa valía la pena. Cada vida rescatada, cada esclavo liberado, era una victoria contra la opresión y la injusticia. Y estaban dispuestos a luchar por ello, sin importar el costo. La confianza de Lyra, aunque incipiente, era un catalizador para ambos. A medida que Lyra y Alex trabajaban juntos, planeando la fuga, la confianza de Lyra en él crecía. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Su voz, siempre tranquila y respetuosa. Su mirada, siempre sincera y compasiva. Sus acciones, siempre consistentes con sus palabras. Observaba cómo Alex trataba a Maya, su navegante, con respeto y camaradería. Vio cómo compartía su comida con los trabajadores alienígenas del asterisco Star Wanderer asterisco, cómo escuchaba sus problemas y trataba de ayudarlos. Era diferente a cualquier amo que hubiera conocido. Alex no la trataba como una posesión, sino como una persona. Valoraba su opinión, respetaba sus sentimientos y se preocupaba por su bienestar. Un día, mientras revisaban los planos de la estación, Lyra notó que Alex tenía una cicatriz en el brazo. ¿Qué te pasó ahí?, preguntó Lyra, señalando la cicatriz. Alex sonrió con tristeza. La conseguí hace unos años, durante una misión de rescate. Estábamos ayudando a unos refugiados que estaban siendo atacados por piratas. Lyra lo miró con admiración. Arriesgaste tu vida por otros. Eso es lo que hacemos, respondió Alex, encogiéndose de hombros. Nos cuidamos unos a otros. Fue en ese momento que Lyra comprendió la verdadera naturaleza de Alex. No era simplemente un hombre rico que quería hacer una buena acción. Era un hombre con un profundo sentido de la justicia y la compasión, dispuesto a arriesgar todo por ayudar a los demás. Su bondad no era una fachada, sino una parte integral de su ser. Gracias, dijo Lyra, con sinceridad. Gracias por creer en mí. Alex la miró a los ojos y le sonrió. Siempre he creído en ti, Lyra. Solo necesitabas la oportunidad de creer en ti misma. La confianza de Lyra en Alex se había convertido en algo más que simple gratitud. Empezaba a sentir algo más profundo, algo que nunca había experimentado antes. Era una mezcla de admiración, respeto y, quizás incluso amor. Pero sabía que no podía permitirse dejarse llevar por esos sentimientos. Tenía una misión que cumplir. Y no podía permitir que nada, ni siquiera el amor, la distrajera de su objetivo. La libertad de los demás dependía de ello. La genuina compasión de Alex era un bálsamo para su alma herida. Juntos, Alex y Lyra se sumergieron en la planificación de la fuga. La asterisco Star Wanderer asterisco tenía compartimentos ocultos, diseñados para el contrabando, que podrían usarse para transportar a los esclavos. Lyra conocía los horarios de patrulla, los puntos ciegos en las cámaras de seguridad y las rutas de escape más seguras. Alex aportó su experiencia en tácticas de combate y su conocimiento de los sistemas de la estación. Su primera tarea fue identificar a los esclavos que querían escapar. Lyra, gracias a sus antiguos contactos, pudo comunicarse con varios grupos de esclavos, explicándoles el plan y ofreciéndoles la oportunidad de la libertad. Algunos se mostraron reacios, temerosos de las represalias. Otros aceptaron de inmediato, desesperados por escapar de su miseria. Seleccionaron a un grupo de 10 esclavos, de diferentes razas y habilidades, pero todos unidos por el deseo de la libertad. Había un ingeniero, un médico, un hacker y varios trabajadores manuales. Cada uno podía aportar algo al grupo, aumentando sus posibilidades de éxito. El plan era audaz y complicado. Durante un cambio de turno, cuando la seguridad era más laxa, los esclavos se reunirían en un punto de encuentro secreto. Lyra los guiaría por los pasillos laberínticos de la estación hasta los compartimentos ocultos del asterisco Star Wanderer asterisco. Alex, mientras tanto, crearía una distracción, atrayendo la atención de la seguridad KRYLL. Sabían que el menor error podría arruinar todo el plan. Si eran descubiertos, los esclavos serían castigados con brutalidad y Alex sería encarcelado o incluso ejecutado. Pero estaban decididos a seguir adelante. La libertad de los demás estaba en juego.
Para comunicarse en secreto, Lyra y Alex desarrollaron un código. Usaban frases aparentemente inocuas para transmitir información importante. El cargamento está listo para la entrega significaba que los esclavos estaban en posición. La lluvia está llegando significaba que la seguridad KRYLL se estaba acercando. Cada noche, Lyra y Alex se reunían en la sala de mapas del asterisco Star Wanderer asterisco, revisando los detalles del plan, anticipando posibles problemas y ajustando su estrategia. La tensión era palpable, pero también lo era la emoción. Estaban a punto de desafiar a un imperio, de luchar por la libertad de los oprimidos. Y estaban listos. El plan, meticulosamente trazado, dependía de la sincronización y la confianza. La inquebrantable determinación de Lyra era una fuerza impulsora. El día de la fuga amaneció tenso. El aire estaba cargado de expectación y miedo. Lyra sintió un nudo en el estómago. Había llegado el momento de poner su plan en marcha. El cargamento está listo para la entrega, susurró Lyra al comunicador, indicando a Alex que los esclavos estaban en posición. Alex, mientras tanto, se dirigió a la sala de control principal de la estación. Conectó su dispositivo a la red KRYLL e inició una secuencia de sabotaje. Las luces parpadearon, las alarmas sonaron y los sistemas de comunicación se interrumpieron. El caos se apoderó de la estación. Aprovechando la confusión, Lyra guió a los esclavos por los pasillos oscuros y sinuosos. Cada sombra, cada ruido, los hacía saltar. La seguridad KRYLL, alertada por la alarma, comenzó a patrullar la estación, buscando la causa del sabotaje. En un momento dado, se encontraron con un grupo de guardias KRYLL. Lyra reaccionó con rapidez, apagando las luces y conduciendo a los esclavos a un conducto de ventilación cercano. Los guardias pasaron de largo, sin darse cuenta de su presencia. Mientras tanto, Alex seguía creando distracciones. Liberó a un grupo de trabajadores alienígenas de sus celdas, provocando un motín. Saboteó los sistemas de energía, sumiendo la estación en la oscuridad. Atrajo a la seguridad KRYLL a diferentes puntos de la estación, alejándola de la ruta de escape de Lyra. Finalmente, llegaron a los compartimentos ocultos del asterisco Star Wanderer asterisco. Alex abrió las compuertas y los esclavos se apresuraron a entrar. Lyra fue la última en subir a bordo. Está todo listo, dijo Lyra al comunicador. Podemos despegar. Alex corrió de regreso al asterisco Star Wanderer asterisco, esquivando a los guardias KRYLL y evitando los disparos. Subió a la cabina, encendió los motores y activó el sistema de camuflaje. La asterisco Star Wanderer asterisco se deslizó silenciosamente fuera del muelle de la estación y se adentró en el espacio profundo. Los KRYLL, todavía confundidos y desorganizados, no se dieron cuenta de su partida hasta que fue demasiado tarde. Pero su fuga no había pasado desapercibida. Un crucero de batalla KRYLL, alertado por el sabotaje, comenzó a perseguir al asterisco Star Wanderer asterisco. La persecución había comenzado. La libertad, aunque al alcance de la mano, aún estaba lejos de ser segura. El viaje hacia la colonia humana sería largo y peligroso. «Nos están siguiendo», gritó Maya, su voz llena de pánico. Crucero de batalla KRYLL, clase depredador. «Nos están alcanzando». Alex maldijo. Sabía que los KRYLL no se quedarían de brazos cruzados. El depredador era una nave de guerra formidable, mucho más poderosa que el asterisco Star Wanderer asterisco. «Preparen los escudos». «Maya, calcula un salto al hiperespacio», ordenó Alex. La asterisco Star Wanderer asterisco aceleró a toda velocidad, tratando de escapar del alcance del depredador. Los cañones de la nave KRYLL abrieron fuego, lanzando ráfagas de energía que impactaron contra los escudos del asterisco Star Wanderer asterisco. La nave tembló violentamente. «Escudos al 50%, informó Maya. «No aguantaremos mucho más». Alex sabía que tenía que hacer algo, y rápido. Se dirigió a la sala de armas y activó los sistemas de defensa del asterisco Star Wanderer asterisco.
Tenía un par de torpedos de protones, diseñados para dañar naves más grandes. Lyra, necesito tu ayuda, gritó Alex por el comunicador. Necesito que reprogrames los torpedos para que sigan al depredador. Lyra, aunque nunca había trabajado con armas antes, aceptó el desafío. Con la ayuda del ingeniero que habían rescatado, se puso a trabajar, reprogramando los torpedos para que siguieran la firma de energía del depredador. «Listo», gritó Lyra. Torpedos reprogramados y listos para disparar. Alex disparó los torpedos. Los proyectiles salieron disparados hacia el depredador, guiados por la firma de energía de la nave KRYLL. Los torpedos impactaron contra el depredador, causando una explosión masiva. La nave KRYLL se tambaleó, perdiendo velocidad. «Lo hemos dañado», gritó Maya. «Sus escudos están caídos». Pero el depredador no estaba derrotado. Lanzó un escuadrón de cazas, que se dirigieron hacia el asterisco Star Wanderer asterisco. «Cazas enemigos en camino», gritó Maya. «Prepárense para el combate». La asterisco Star Wanderer asterisco se enfrentó a los cazas KRYLL, utilizando sus cañones láser para derribarlos. La batalla fue intensa y peligrosa. La asterisco Star Wanderer asterisco sufrió daños, pero logró destruir a la mayoría de los cazas. Finalmente, Maya logró calcular un salto al hiperespacio. La asterisco Star Wanderer asterisco saltó al hiperespacio, escapando del alcance del depredador. Habían logrado escapar, por ahora. Pero sabían que los KRYLL no se rendirían. Seguirían persiguiéndolos hasta el fin del universo. La liberación de los esclavos era solo el comienzo de su lucha. La valentía de Lyra inspiraba a todos a bordo. El salto al hiperespacio les dio un respiro, pero no duró mucho. Los KRYLL eran persistentes. Continuaron rastreando la asterisco Star Wanderer asterisco, saltando de un sistema a otro, acercándose cada vez más. «Están usando tecnología de rastreo avanzada», informó Maya. «No podemos deshacernos de ellos». Alex sabía que tenían que encontrar un lugar seguro para aterrizar y reparar la nave. La colonia humana más cercana estaba a varios días de distancia, pero era su única esperanza. Mientras se acercaban a la colonia, fueron emboscados por una patrulla KRYLL. 2 cazas interceptores se lanzaron sobre el asterisco Star Wanderer asterisco, disparando ráfagas de energía. «Escudos al 20%, gritó Maya. «Nos están destrozando». Alex maniobró la asterisco Star Wanderer asterisco con habilidad, esquivando los disparos y devolviendo el fuego con sus cañones láser. Lyra, por su parte, operaba los sistemas de defensa, tratando de repeler a los cazas. «Necesitamos aterrizar», gritó Lyra. «No aguantaremos mucho más». Alex vio un planeta cercano, un mundo desolado y rocoso. No era ideal, pero era su única opción. «Prepárense para un aterrizaje forzoso», gritó Alex. La asterisco Star Wanderer asterisco se precipitó hacia la atmósfera del planeta, envuelta en llamas. Alex luchó por mantener el control de la nave, mientras los cazas KRYLL seguían disparando. Finalmente, la asterisco Star Wanderer asterisco se estrelló contra el suelo, deslizándose por una ladera rocosa antes de detenerse bruscamente. La nave estaba dañada, pero todos a bordo estaban vivos. «Todos fuera de la nave», ordenó Alex. «Tenemos que encontrar un refugio». Alex, Lyra y los esclavos rescatados salieron del asterisco Star Wanderer asterisco y se adentraron en el paisaje desolado. Los cazas KRYLL sobrevolaron la zona, disparando contra ellos. «Por aquí», gritó Lyra, conduciendo al grupo hacia una serie de cuevas cercanas. Se refugiaron en las cuevas, esperando que los cazas KRYLL se marcharan. Pero los KRYLL no eran tan fáciles de disuadir. Desembarcaron un grupo de soldados y comenzaron a rastrear las cuevas. Alex y Lyra sabían que tenían que luchar. Se armaron con rifles láser y se prepararon para enfrentarse a las fuerzas de seguridad KRYLL. La batalla por la libertad estaba lejos de terminar. La supervivencia dependía de su ingenio y su coraje. Las cuevas eran oscuras y laberínticas,
pero Alex conocía las tácticas de combate en espacios reducidos. Usó el terreno a su favor, colocando trampas y emboscadas. Lyra, con su conocimiento de la cultura KRYLL, pudo anticipar sus movimientos y alertar a Alex sobre posibles peligros. El primer grupo de soldados KRYLL entró en la cueva, confiados en su superioridad numérica y tecnológica. Alex los esperó en la oscuridad, con un rifle láser cargado. Abrió fuego, derribando a 2 soldados antes de que pudieran reaccionar. Los demás se dispersaron, buscando cobertura. Lyra lanzó una granada de humo, creando una pantalla de humo que dificultaba la visión de los KRYLL. Alex aprovechó la confusión para moverse a otra posición, disparando a los soldados restantes. La batalla fue intensa y brutal. Los soldados KRYLL eran implacables, pero Alex era más astuto y valiente. Usó su ingenio para crear trampas improvisadas, como rocas que caían y cables trampa. En un momento dado, un soldado KRYLL acorraló a Lyra, apuntándole con su rifle. Alex reaccionó con rapidez, lanzándose sobre el soldado y derribándolo al suelo. Lucharon cuerpo a cuerpo, hasta que Alex logró arrebatarle el rifle al KRYLL y dispararle. ¿Estás bien?, preguntó Alex, ayudando a Lyra a levantarse. Sí, gracias, respondió Lyra, con la respiración entrecortada. Me salvaste la vida. Tú también me has salvado la vida muchas veces, dijo Alex. Estamos juntos en esto. La batalla continuó durante horas. Alex y Lyra lucharon con valentía, protegiendo a los esclavos rescatados y defendiendo su libertad. A pesar de estar superados en número y en armamento, se negaron a rendirse. Finalmente, los KRYLL, cansados y desmoralizados, se retiraron de las cuevas. Alex y Lyra habían ganado la batalla, pero sabían que la guerra aún no había terminado. Tenían que encontrar una forma de escapar del planeta y llegar a la colonia humana. Pero por ahora, podían descansar y celebrar su victoria. La valentía de Alex había inspirado a los esclavos, demostrándoles que incluso en la oscuridad, la esperanza podía brillar. Con la ayuda del ingeniero rescatado, lograron reparar una pequeña nave de transporte que encontraron en una de las cuevas. Era vieja y destartalada, pero funcional. Suficiente para hacer el viaje a la colonia humana. El viaje fue largo y peligroso. Tuvieron que evitar las patrullas KRYLL y enfrentarse a tormentas de asteroides. Pero finalmente, después de varios días de viaje, llegaron a su destino. La colonia humana era un pequeño asentamiento en el borde del espacio conocido, un lugar donde los forajidos y los marginados podían encontrar refugio. Era un lugar duro y peligroso, pero también era un lugar de esperanza. Fueron recibidos con cautela, pero también con amabilidad. Los colonos, acostumbrados a la dureza de la vida en la frontera, entendían su situación y estaban dispuestos a ayudarlos. Les ofrecieron comida, refugio y atención médica. Les ayudaron a encontrar trabajo y a construir una nueva vida. Lyra se sintió aliviada al llegar a la colonia. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. Podía respirar libremente, sin temor a ser capturada o vendida como esclava. Alex, por su parte, se sintió orgulloso de lo que habían logrado. Habían liberado a un grupo de esclavos y los habían llevado a un lugar seguro. Habían desafiado a un imperio y habían ganado. Pero sabía que su trabajo aún no había terminado. Todavía había muchos esclavos sufriendo bajo el yugo de los KRYLL. Y estaba decidido a seguir luchando por su libertad. La colonia humana se convirtió en su base de operaciones. Comenzaron a organizar una red de resistencia, reclutando nuevos miembros y planeando nuevas misiones de rescate. Lyra, gracias a su conocimiento de la cultura KRYLL y su experiencia como esclava, se convirtió en una valiosa líder de la resistencia. Inspiraba a otros con su valentía y su determinación. Juntos, Alex y Lyra continuaron luchando por la libertad, inspirando esperanza en toda la galaxia. Su amor crecía cada día, fortalecido por su lucha compartida y su compromiso con la justicia. La colonia, un faro de esperanza en la oscuridad, se beneficiaba de su liderazgo y coraje.
La vida en la colonia era muy diferente a todo lo que Lira había conocido. Ya no era una esclava, sino una persona libre, con derecho a elegir su propio destino. Pero la libertad también implicaba responsabilidad. Tenía que aprender a valerse por sí misma, a contribuir a la comunidad y a adaptarse a una nueva cultura. Los colonos la recibieron con los brazos abiertos. Le enseñaron a cultivar la tierra, a reparar maquinaria y a defenderse de los peligros del planeta. Le contaron historias sobre la tierra, sobre la historia de la humanidad y sobre sus valores. Lira se maravilló con la diversidad de la cultura humana. Aprendió sobre el arte, la música, la literatura y la ciencia. Descubrió que los humanos eran capaces de grandes actos de bondad y compasión, pero también de crueldad y violencia. Le fascinaba la forma en que los humanos valoraban la individualidad y la libertad de expresión. En la colonia, todos tenían derecho a expresar sus opiniones, a seguir sus sueños y a vivir como quisieran, siempre y cuando no perjudicaran a los demás. Lira también se sorprendió al descubrir que los humanos eran capaces de reírse de sí mismos. En la cultura KRYLL, la seriedad y la eficiencia eran primordiales. La risa se consideraba una señal de debilidad. Pero en la colonia, la risa era una forma de conectar con los demás, de aliviar el estrés y de celebrar la vida. Poco a poco, Lira comenzó a integrarse en la comunidad. Hizo amigos, aprendió nuevas habilidades y encontró un propósito en la vida. Se convirtió en una valiosa miembro de la resistencia, utilizando su conocimiento de la cultura KRYLL para planear misiones de rescate y sabotear sus operaciones. También se dedicó a ayudar a otros esclavos rescatados a adaptarse a la vida en la colonia. Les enseñó el idioma humano, les explicó las costumbres y les ofreció apoyo emocional. A medida que aprendía sobre la cultura humana, Lira también comenzaba a comprender mejor a Alex. Entendía por qué era tan compasivo y valiente. Entendía por qué estaba dispuesto a arriesgar su vida por la libertad de los demás. Su amor por Alex crecía cada día, fortalecido por su lucha compartida y su compromiso con la justicia. Juntos, estaban construyendo un futuro mejor para todos. La apertura y la aceptación de la colonia permitieron a Lira florecer. La colonia, aunque acogedora, no era un paraíso. Los recursos eran limitados, el trabajo era duro y las tensiones entre los colonos y los recién llegados eran a veces altas. Los refugiados, traumatizados por su experiencia como esclavos, luchaban por adaptarse a la vida en libertad. Alex y Lira se dedicaron a ayudar a los refugiados a integrarse en la comunidad. Alex, con su experiencia como capitán y comerciante, les ayudó a encontrar trabajo y a establecer negocios. Lira, con su conocimiento de la cultura KRYLL y su empatía, les ofreció apoyo emocional y les ayudó a superar su trauma. Organizaron clases de idiomas, talleres de habilidades y programas de capacitación. Les enseñaron a leer, a escribir y a manejar tecnología. Les ayudaron a encontrar vivienda, a obtener atención médica y a acceder a servicios sociales. También mediaron en conflictos entre los refugiados y los colonos, tratando de fomentar la comprensión y la cooperación. Les recordaron que todos estaban juntos en esto, que dependían unos de otros para sobrevivir y prosperar. Alex y Lira también se esforzaron por preservar la cultura y la identidad de los refugiados. Organizaron festivales, celebraciones y eventos culturales donde los refugiados podían compartir su música, su arte, su comida y sus historias. Les animaron a mantener sus tradiciones, a hablar sus idiomas y a recordar sus raíces. Les recordaron que su cultura era valiosa y que tenían algo importante que ofrecer al mundo. Su trabajo no siempre fue fácil. A menudo se enfrentaron a la resistencia, al prejuicio y a la desconfianza. Pero nunca se rindieron. Creían que todos merecían una oportunidad de empezar de nuevo, de construir una vida mejor para sí mismos y para sus familias. Su dedicación y su compasión inspiraron a otros a unirse a su causa. Los colonos, al ver el impacto positivo de su trabajo, comenzaron a apoyarles y a ofrecer su ayuda. Poco a poco, la colonia se convirtió en un lugar más diverso, más inclusivo y más fuerte. Los refugiados, al integrarse en la comunidad, aportaron nuevas habilidades, nuevas ideas y nuevas perspectivas.
La colonia, gracias a su contribución, se convirtió en un modelo de esperanza y de progreso. El liderazgo de Alex y Lyra fue fundamental para este éxito. A medida que pasaba el tiempo, los sentimientos de Lyra hacia Alex se intensificaban. Ya no era solo gratitud o admiración. Era algo más profundo, algo que nunca había experimentado antes. Se sentía atraída por su bondad, su valentía y su compasión. Amaba su sentido del humor, su inteligencia y su dedicación a la justicia. Lo observaba trabajar, con su rostro concentrado y sus manos hábiles. Escuchaba su voz, llena de calidez y sabiduría. Sentía su presencia, reconfortante y protectora. Cada vez que estaban juntos, sentía una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Su corazón latía con fuerza y su rostro se sonrojaba. Tenía que hacer un esfuerzo para mantener la compostura y evitar revelar sus sentimientos. Pero sabía que no podía seguir ocultándolos para siempre. Sus sentimientos eran demasiado fuertes, demasiado intensos para ser reprimidos. Tenía que confesarle su amor a Alex, aunque temiera su reacción. Sin embargo, también tenía miedo. Tenía miedo de ser rechazada, de arruinar su amistad y de comprometer su trabajo en la resistencia. Tenía miedo de no ser lo suficientemente buena para él, de no merecer su amor. Alex era un hombre extraordinario, un héroe. Ella, en cambio, era solo una ex esclava, marcada por su pasado y llena de inseguridades. ¿Cómo podría un hombre como Alex amarla a ella? Además, no quería presionarlo. Sabía que Alex estaba ocupado con la resistencia y que no tenía tiempo para el romance. No quería distraerlo de su misión, ni ponerlo en una situación incómoda. Así que siguió reprimiendo sus sentimientos, esperando el momento adecuado para revelarlos. Pero el momento adecuado nunca llegaba. Siempre había una nueva crisis, una nueva misión, una nueva razón para postergar la confesión. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se hacía ocultar sus sentimientos. Su amor por Alex se volvía cada vez más evidente, tanto para ella como para los demás. Era solo cuestión de tiempo antes de que Alex se diera cuenta. El temor y la esperanza luchaban en su interior. Alex, por su parte, no era ajeno a los sentimientos de Lyra. Había notado sus miradas, sus sonrojos y sus pequeños gestos de afecto. Pero al principio, los había descartado como simple gratitud o amistad. Siempre se había considerado un hombre práctico, enfocado en su trabajo y poco dado al romance. La liberación de los esclavos era su prioridad, y no quería que nada lo distrajera de su misión. Además, se sentía incómodo con la idea de una relación romántica con Lyra. Era una ex esclava, traumatizada por su pasado. Él era su liberador, su protector. Sería ético aprovecharse de su situación y buscar algo más que amistad. Pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que sus sentimientos por Lyra eran cada vez más fuertes. Se sentía atraído por su inteligencia, su valentía y su compasión. Amaba su sentido del humor, su espíritu independiente y su dedicación a la justicia. Admiraba la forma en que había superado su pasado y se había convertido en una líder de la resistencia. Le inspiraba su determinación, su fuerza y su bondad. Disfrutaba de su compañía, de sus conversaciones y de su risa. Se sentía feliz y completo cuando estaban juntos. Pero seguía resistiéndose a sus sentimientos. Se decía a sí mismo que estaba siendo influenciado por la situación, que estaba confundiendo gratitud con amor. Se decía a sí mismo que no era lo suficientemente bueno para Lyra, que ella merecía algo mejor. Un día, Maya, su navegante, lo confrontó. Alex, dijo Maya, es obvio que estás enamorado de Lyra. ¿Por qué no lo admites? Alex se sonrojó. No sé de qué estás hablando, dijo. Maya sonrió. Claro que lo sabes. Todos lo saben. Excepto tú, aparentemente. Alex suspiró. Es complicado, dijo. No lo es, dijo Maya. La quieres, ella te quiere. ¿Cuál es el problema? Alex se quedó en silencio, pensativo. Maya tenía razón. Era hora de dejar de resistirse a sus sentimientos y afrontar la verdad. Estaba enamorado de Lyra. Y tenía que hacer algo al respecto.
Pero aún dudaba. Una noche, después de una exitosa misión de rescate, Alex y Lyra estaban sentados juntos en la cima de una colina, mirando las estrellas. El aire era fresco y limpio, y el silencio solo era interrumpido por el sonido de los grillos. Lyra, comenzó Alex, su voz suave y seria. Necesito decirte algo. Lyra lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Sabía lo que iba a decir. Sé que esto puede sonar extraño, continuó Alex, pero estoy enamorado de ti. Los ojos de Lyra se llenaron de lágrimas. Yo también te amo, Alex, dijo. Alex sonrió. Lo sé, dijo. Maya me lo contó. Lyra se rió, aliviada de que el secreto finalmente hubiera salido a la luz. He estado pensando mucho sobre esto, dijo Alex. Y he llegado a la conclusión de que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Lyra se quedó sin aliento. ¿Estás proponiéndome matrimonio?, preguntó. Alex se arrodilló y sacó una pequeña caja de su bolsillo. La abrió, revelando un anillo hecho de un metal brillante, con una piedra preciosa de color azul profundo. Lyra, dijo Alex. Lyra, ¿quieres casarte conmigo?, preguntó Alex, su voz llena de amor y esperanza. Lyra no pudo contener las lágrimas. Asintió con la cabeza, sin poder hablar. Sí, Alex, dijo finalmente, su voz temblorosa. Sí, quiero casarme contigo. Alex sonrió y le puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. Se abrazaron con fuerza, sintiendo una profunda conexión y un amor incondicional. En ese momento, Lyra supo que había encontrado la felicidad y la libertad que tanto había anhelado. Había escapado de la esclavitud, había encontrado un propósito en la vida y había encontrado el amor verdadero. Su vida, una vez llena de oscuridad y desesperación, ahora estaba llena de luz y esperanza. La colonia celebró su compromiso con una gran fiesta. Los colonos y los refugiados se reunieron para celebrar su amor y su compromiso con la justicia. Maya organizó la fiesta, decorando el lugar con flores y luces. Preparó un banquete con comida de todas las culturas representadas en la colonia. Los esclavos rescatados cantaron canciones y contaron historias sobre su liberación. Los colonos bailaron y celebraron la unión de Alex y Lyra. Lyra se sintió abrumada por el amor y el apoyo de la comunidad. Se dio cuenta de que había encontrado una nueva familia, un lugar donde pertenecía y donde era amada. Alex y Lyra se casaron al amanecer, en la cima de la colina donde se habían comprometido. La ceremonia fue sencilla pero hermosa, llena de amor y sinceridad. El juez de la colonia ofició la ceremonia, leyendo un pasaje de un libro sobre la libertad y la igualdad. Los colonos y los refugiados les ofrecieron sus bendiciones y sus buenos deseos. Al final de la ceremonia, Alex y Lyra se besaron, sellando su unión con un amor eterno. En ese momento, supieron que estaban destinados a estar juntos, a luchar por la justicia y a construir un futuro mejor para todos. La felicidad de Lyra era palpable, irradiando a todos a su alrededor. La boda de Alex y Lyra fue más que una simple celebración de amor. Fue un símbolo de esperanza, un testimonio del poder de la compasión y un ejemplo de la unión entre diferentes culturas. La presencia de los humanos y los alienígenas en la boda, lado a lado, era una declaración audaz. Era un mensaje de que la paz y la armonía eran posibles, incluso en un universo lleno de conflicto y división. Lyra, vestida con un hermoso vestido blanco hecho de seda sintética, representaba la esperanza y la renovación. Su pasado como esclava había quedado atrás, reemplazado por un futuro lleno de promesas y posibilidades. Alex, vestido con su uniforme de capitán, representaba la valentía y la justicia. Su compromiso con la liberación de los esclavos era inquebrantable, y su amor por Lyra era una prueba de su compasión y su humanidad. La ceremonia fue un crisol de culturas. Se cantaron canciones en diferentes idiomas, se leyeron poemas de diferentes tradiciones y se compartieron historias de diferentes mundos. Los colonos y los refugiados intercambiaron regalos, compartieron comida y celebraron su diversidad. La boda fue una oportunidad para construir puentes, para fortalecer la comunidad y para recordar que todos eran parte de algo más grande.
La unión de Alex y Lyra era un faro de esperanza en la oscuridad. Era una prueba de que el amor podía superar cualquier obstáculo, que la libertad podía triunfar sobre la opresión y que la justicia podía prevalecer sobre la injusticia. Su boda inspiró a otros a unirse a su causa, a luchar por la libertad de los esclavos y a construir un mundo mejor para todos. Su amor se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la galaxia. Incluso los KRYLL, al oír hablar de su unión, sintieron un atisbo de duda sobre su sistema de esclavitud. La boda, en su esencia, era una revolución silenciosa. Años después, Alex y Lyra seguían luchando contra la esclavitud en la galaxia. Su amor se había convertido en una fuerza poderosa, inspirando a otros a unirse a su causa y a desafiar la opresión. Viajaron de planeta en planeta, liberando esclavos, estableciendo colonias y organizando redes de resistencia. Se enfrentaron a la oposición de los KRYLL y de otras especies que se beneficiaban de la esclavitud, pero nunca se rindieron. Su historia se convirtió en una leyenda, transmitida de boca en boca entre los esclavos y los oprimidos. Se les conocía como los liberadores, los que traían esperanza y libertad a los que más lo necesitaban. Lyra, con su conocimiento de la cultura KRYLL y su experiencia como esclava, se convirtió en una estratega brillante y una líder carismática. Su valentía y su compasión inspiraban a otros a seguir sus pasos. Alex, con su habilidad como capitán y su ingenio táctico, dirigió muchas misiones de rescate exitosas. Su compromiso con la justicia era inquebrantable, y su amor por Lyra era su mayor fortaleza. Juntos, construyeron una red de resistencia que abarcaba toda la galaxia. Sus agentes se infiltraron en los sistemas KRYLL, saboteando sus operaciones y liberando a los esclavos. Establecieron colonias seguras para los esclavos rescatados, ofreciéndoles educación, capacitación y oportunidades económicas. Les ayudaron a construir una nueva vida, libre de opresión y explotación. Su lucha no fue fácil. Se enfrentaron a muchos desafíos, a muchas derrotas y a muchas pérdidas. Pero nunca perdieron la esperanza. Sabían que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos, que estaban luchando por un futuro mejor para todos. Al final, su perseverancia dio sus frutos. La esclavitud comenzó a desmoronarse, sistema tras sistema. Los KRYLL, debilitados por la resistencia y presionados por la comunidad galáctica, se vieron obligados a abolir la esclavitud. Alex y Lyra habían logrado lo imposible. Habían liberado a la galaxia de la esclavitud y habían inspirado un cambio duradero. Su amor y su compromiso con la justicia se convirtieron en un legado, que perduró por generaciones. La galaxia, finalmente, era un lugar más justo y libre, gracias a su valentía y su amor.